Bueno, muy buenas tardes, jóvenes. Voy a grabarles el recurso sobre la representación en matrices de una transformación lineal. Entonces, tenemos lo siguiente. Aquí, recuerden que aquí arrancamos el segundo parcial, ¿verdad? Aquí lo voy a dejar marcado solo para referencia. Entonces, tenemos la representación por medio de matrices. Entonces, aquí dice, considera una transformación de Rn en Rm dada por T de x igual a x, donde A es una matriz de tamaño m por n. Y que se está pensando en el vector X, que es un elemento de Rn, como una matriz de n por 1. Similarmente, la matriz de m por 1 a X es el vector en Rm, que es imagen de X bajo T. Se ha visto en la sección 1 que esta es una transformación lineal. En este caso se dice que la transformación de multiplicación por la matriz A, véase ahora que para las transformaciones lineales de esta forma resulta una tarea simple descubrir su núcleo, la imagen, ¿verdad? Primeramente observe que el núcleo de la transformación es AX igual 0, que es el famoso espacio nulo o el espacio solución del sistema homogéneo AX igual a 0. Es decir, que para describir el núcleo de la transformación, por la forma data matricial, solamente tenemos que resolver el sistema. Y también se afirma que la imagen es el espacio fila de la transpuesta, o sea, el espacio columna de la matriz. Así lo podemos ver también. En efecto, dice, supóngase que Y pertenece a Rm, pertenece a la imagen de T. Esto significa que X pertenece a Rn, tal que a X igual a Y. Más explícitamente dice, existen x1 hasta xn en las coordenadas de x, tales que esto sucede. Entonces Y, si notan, estas son las columnas. Y es, eh, como vemos, una combinación lineal de las columnas. Por eso mencionan que está en el espacio fila de la transpuesta, pero las filas de la transpuesta son las columnas de la matriz A. Son los vectores línea, dice, de la transpuesta. Dice, resumiendo la expresión 3.3, se dice que Y pertenece a Rm y pertenece a la imagen sí, solo sí, puede escribirse como una combinación lineal de los vectores líneas de la transpuesta. En otras palabras, Y pertenece a la imagen sí, solo sí, Y pertenece al espacio línea de la transpuesta. Esto prueba la afirmación y es lo que se ha demostrado en el siguiente teorema. Pero en el caso que la matriz, o que estemos trabajando de Rn en Rm. Entonces aquí tenemos el teorema y pues, no tenemos mucho que agregar, nada más que solamente a partir de cómo está denotada la transformación. Pero este es el caso, digamos, pues, más, más práctico, porque va de Rn en Rm, la matriz A, aquí no lo dice, sí, aquí dice A es de M por N, entonces el núcleo es el famoso espacio nulo de la matriz A, o el espacio solución de AX igual 0 y que la imagen es el espacio lineal de la transpuesta. También aquí pues valdría la pena hacer la aclaración que eh, aquí el núcleo de T también sería eh, el núcleo de A. Podemos verlo así. Y que este dice que es el espacio lineal de la transpuesta. También es el espacio columna de la matriz A. Es lo mismo. Representan el mismo espacio vectorial.
Luego, aquí tenemos un teorema donde calculan para esta matriz A. Tenemos la forma escalonada reducida. Por ejemplo, podemos notar que por la forma escalonada reducida de esta matriz A, el rango es 2. Y el número de columnas para el sistema homogéneo es 1. Entonces vemos que el número de constantes arbitrarios es 1 y el rango es 2. 1 más 2 corresponde al número de columnas de la matriz A. Aquí lo menciono. Unidad es 1, la imagen dice tome la transpuesta es. En la transpuesta están las columnas. Aquí está, aquí podemos apreciar el rango nuevamente. Y estas filas corresponderían a las columnas de la matriz. Entonces aquí están las matrices, las dos filas no nulas. Es una base para el espacio línea o el espacio fila de la matriz que corresponden a la imagen, ¿verdad? Que en nuestro caso podemos trabajarlo nosotros directamente con las columnas y no va a pasar nada. Entonces, importante de esta primera parte es eso. Pero aquí es donde quiero que caigamos nosotros, cuando estamos trabajando con transformaciones que van de un espacio vectorial B en un espacio vectorial U. Entonces, en esencia, esto es lo que me interesa a mí. Entonces, en el caso más general, cuando nosotros asociamos una matriz a una transformación lineal. Entonces tenemos, dice sea B y U, dos espacios vectoriales de dimensión finita, dígase que la dimensión de B es n y que la dimensión de U es m. Tómese dos bases, beta 1 y beta 2, con n y m elementos respectivamente. Sea T una transformación lineal entre estos dos espacios vectoriales. Para cada vector B en B existen escalares x1 hasta xn, tales que B se puede escribir así. Entonces tenemos B en términos de la base beta 1, de esta manera. La imagen de B bajo T es el vector T de B. Aquí podemos notar. Entonces, x1 T de B1, x2 T de B2, xn T de Bn. Vemos esto. Cada vector TBJ se encuentra en U, más concretamente en la imagen de T. ¿Estamos bien? De modo que los escalares A1J, A2J, AMJ, tales que TBJ es esta expresión. ¿Por qué? Porque recuerden, al estar estos en U, tenemos una base beta 2 en U, que son los vectores uso 1 hasta uso M. Entonces, estas de aquí pasarían a ser las columnas. Entonces, es decir, que TBJ en términos de la base 2 son estas columnas. De ahí es donde nosotros podemos extraer que TDB es esta sumatoria. Luego cada uno de estos se puede escribir en términos de esta sumatoria y tenemos estos escalares. Aquí vemos los escalares. Estos escalares en términos, o sea, esta combinación lineal está en términos de los elementos de la base 2. En vista de la unicidad de la expresión TB que pertenece a U como combinación lineal de los vectores U sub 1 hasta U sub m de la base 2 de U, se concluye que T de B en términos de la base 2 es este. Estos son los escalares. O bien estos de aquí, así como están escritos. Si observan, esto es una representación en términos de matrices de esta manera. Multiplican este con este, me genera este. Este con este, me genera este. Este con este, me genera este. Entonces, aquí lo pueden ver porque prácticamente tenemos esto mismo escrito, solo que en términos de una columna, ¿verdad? Para jugar con la dimensión y que podamos asociar nosotros la matriz. Entonces, es decir que T de B en términos de la base 2 es igual a la matriz A
que tenemos por aquí por el vector B en la base 1. Entonces, la matriz A es tal que en su j-décima columna se encuentran los elementos de la matriz de coordenadas del vector T de B en términos de la base 2, o sea, de B2. Entonces, cada uno de estos son los n vectores, porque recuerden, hay n vectores de la primera base, de la base 1. Entonces, la transformación de cada uno en términos de la base 2, o sea, las componentes ahora de esas columnas es que me generarían la matriz. Entonces, vale la pena ver la construcción y tenerla presente. Entonces, eh, aquí dice, entonces asociamos lo siguiente. Tenemos las dos bases, la transformación, expreso a B en términos de los elementos de la base 1. Aquí está su representación. Ahora, al calcular la imagen de T de B, notamos que esto es una combinación lineal de los T de B sub J. Recuerden, así como lo mencionan en el siguiente párrafo, cada vector T de B sub J está en U. Por tanto, se puede escribir en términos de la base 2. De aquí lo podemos ver. Cada vector, vamos a hacer un poquito más grande este. Entonces observen, cada uno de estos se puede escribir como una combinación lineal de los vectores. Eso generaría esta columna. Entonces, de nuevo, al reemplazar, dice 3 5 en 3 4. Entonces, ¿qué sucede? Cuando reemplazan, cuando reemplazan en esta ecuación, esta que se obtiene por acá, cuando reemplazan en esta ecuación de aquí, esta, aparece esta de acá. Observen, X sub J, podemos observar que al reemplazar el T de B sub J por quien corresponde, que es la sumatoria de la sub IJ, porque para cada uno de estos va a encontrar un conjunto de elementos, miren, de la forma A sub 1J, A sub 2J, A sub MJ. Entonces, tenemos este detalle de acá. De ahí solamente unimos el X sub J y cambiamos el orden de las sumatorias finitas. Entonces, estamos en esta estructura. Esta estructura de acá me genera estos escalares. Vemos que T de B es una combinación lineal de los vectores U sub J, porque es un número, es un escalar. Estos escalares nosotros lo podemos ver así o los podemos ver de esta manera, ¿verdad? Porque al final es un vector que tiene
Una, dos, m componentes. Entonces, ¿por qué? Porque son m, pues son m vectores los que hay en la base 2. Entonces, esto de aquí, esto de aquí, nosotros al extenderlo prácticamente estamos haciendo eh, una multiplicación de matrices. Esta sería la primera fila, segunda fila, tercera fila. Entonces, ¿cómo vemos la separación del producto de la matriz por el vector X sub 1? El vector tiene componentes X sub 1, X sub 2, que corresponde a este, ¿verdad? Esa multiplicación la vemos de la siguiente forma. Es lo que aparece acá, donde me dicen considerar la matriz y asociar. Entonces, notemos lo siguiente. Considere la matriz A. Esta matriz A es la que tiene por columnas las representaciones de los vectores T de B sub J de la base 1. Entonces recuerden, esta sería, esta columna de acá es T de B1 en términos de la base 2. Este es T de B2 en términos de la base 2. Este es T de Bn en términos de la base 2. Y si multiplican esta fila por la columna, se genera esta suma de acá, fila, columna, esta suma, fila, columna, esta suma. Pero esto no es más que TDB en términos de la base 2. Esa ecuación corresponde a esta última de acá. Entonces, es decir, que TDB en la base 2 es igual a la matriz A por el vector B en términos de la base 1. Entonces, la matriz A es tal que su j-décima columna se encuentran los elementos de la matriz de coordenadas del vector T de B sub J. Y dice la imagen del j-décimo vector de la base 1 de B con respecto a la base 2 de U, que es lo que yo acabo de escribir aquí arriba en color azul. Esquemáticamente vemos que sucede eso, miren. Entonces dice esquemáticamente A, tenemos T de B1 en términos de la base 2, T de B2 en términos de la base 2, T de Bn en términos de la base 2. Es lo que yo tengo aquí arriba. Según 3.7, la matriz A tiene la propiedad de que multiplicada por la matriz de las coordenadas del vector B con respecto a la base 1, da por resultado la matriz de coordenadas del vector T de B que está en U con respecto a la base 2. A la matriz A se le llama matriz de la transformación T con respecto a las bases beta 1 y beta 2. A, pues es la matriz asociada a T. Obsérvese que los elementos que constituyen esta matriz asociada a la transformación de T dependen de las bases beta 1 y beta 2 elegidas para B y U respectivamente. Para remarcar esta dependencia, se escribirá que A es, entre corchetes, T de beta 1 a beta 2, para que asociemos la dependencia. Obviamente, si nosotros tenemos un cambio de bases, también vamos a tener un cambio en la matriz A, pero todas las matrices van a estar relacionadas. Ya vamos a discutir ese detalle.
Entonces, solo voy a ver hasta dónde dice. Aquí. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces aquí mencionan, dice, el análisis anterior queda entonces resumido a la fórmula TDB en términos de la base uno. Bueno, aquí sería base 2 en todo caso. Queda entonces resumido a la fórmula TDB en términos de la base 2 es igual a, bueno, esto es cuando estamos trabajando con una transformación que va de B en B. Bueno, vamos a ver, dice el análisis anterior queda entonces resumido a la fórmula T de B en términos de la base uno va a ser igual a T de la base 2 en la base uno por el vector B en la base 2. Dice, en el caso particular en que se tenga un operador lineal, que creo que esta fórmula hace referencia a esta estructura más bien, a esta estructura. Y aquí sería base 2 y este sería base uno. O sea, más bien creo que esta forma es T de B en términos de la base 2 va a ser T de beta uno beta 2 por el vector B en términos de la base uno. Esta sería la estructura. Cuando se está trabajando con un operador lineal y que la base del dominio y el codominio sean la misma, o sea, dígase base beta, se escribirá la matriz A de orden n, que corresponde a la dimensión del espacio vectorial como T de beta. Y se dirá que es la matriz del operador lineal T respecto de la base beta. Así entonces, cada transformación T de B en U, donde B y U son dos espacios de dimensión finita, tiene asociada una matriz de dimensión o de orden dimensión de U por la dimensión de B, la cual se insiste, depende de las bases elegidas para B y para U, de tal manera que T puede ser vista como una transformación de multiplicación por la matriz beta 1 y beta 2. La matriz T de beta 1 y beta 2 dice que es la matriz asociada a T en el sentido de la expresión 3.8, que es la que está aquí arriba. En otras palabras, se ha establecido una función f que depende de las bases de B y de U del conjunto de transformaciones lineales de B en U al conjunto de matrices de tamaño m por n. Entonces, esa f de t es esa transformación. Incluso esta función f eh, es una transformación lineal. Esta. Ya vamos a ver, creo que ese detalle sale posteriormente. Voy a borrar esto porque casi no se logra apreciar. Esta expresión, que yo siento que esta de aquí no es. Entonces yo voy a colocar aquí la expresión que considero en 3.8, que dice 3.8 sería T de B en términos de la base 2 es igual a T, que es la matriz de beta 1 en beta 2 por el vector B en términos de la base 1. Esta es la relación que debería aparecer aquí. Está como al revés. ¿Qué más? Bueno, dice aquí, CAT, la transformación de la matriz de 2 por 2.
en 3 por 1 y buscan las dos bases, una base para el espacio de salida, que es de 2 por 2, una base para el espacio de llegada, que es esta, buscan las transformaciones. Ya una vez que tienen las transformaciones, expresan cada una de estas en términos de la base contraria. Se expresan los TdB1, TdB2, TdB3, TdB4 en términos de estos vectores. 1, 0, 0, 0, 1, 0, lo cual pues corresponde a la... Si observan como esta es la base canónica en R3 y estos vectores son de R3, ahí están las representaciones, son las mismas, 2, 1, 1, 3, 2, 1, menos 1, 1, menos 3, 0, 2, menos 4, de modo que la matriz A es esta. De beta 1 en beta 2 sería, estas son las columnas. 2, 1, 1, 3, 2, 1, menos 1, 1, menos 3, 0, 2 y menos 4. Entonces ahí se tiene la matriz. Esa es la matriz que se puede obtener la imagen de cualquier vector B de una matriz de 2 por 2. Basta escribir la matriz de coordenadas B en términos de la base 1 y hacer el producto y se obtiene el mismo resultado, que es el que se aplicaría a TDB respecto de la base TDB2. En este caso coincide con TDB, por ejemplo, dice, tenemos esta, TDB2. Tenemos la matriz multiplicada por esta en términos de la base 1. Entonces la representación es la siguiente, se multiplica, corresponde a este número. Este valor de aquí correspondería a TDB. TDB. Entonces, revisamos. Bueno, creo que no lo calcularon, pero TDB, según la ecuación, TDB habría que calcularlo según la ecuación. Pero, vamos a ver, 2, 2, 3, 4 menos 8. Entonces, 2, 3, 4 menos 8. Por ejemplo, la primera componente, 2, 3, 4 sería 2, 2 por 3 más 3 por 4 menos 8. 26, dice que da la primera componente. 2, 3, 4. Perdón. Ay, no era menos 8, era menos 4. Voy a tratar de hacer ese último resultado porque no está coincidiendo. Vamos a ver. Tengo esta. Tengo las dos bases. Una vez que están las dos bases, están las representaciones de los vectores de la base 1. Bueno, valdría la pena denotar quiénes son los elementos. Está la matriz directamente. Aquí está. Entonces se tiene que la misma transformación, creo que aquí sale escrito. No, no sale escrito. Pero vamos a verificarla, que eso es lo que yo quiero, que verifiquemos ese detalle. Entonces, la transformación sería que T de B en términos de la base 2 es igual a la matriz que está aquí, 2, 1, 1, 3, 2, 1, menos 1, 1, menos 3, 0, 2 y menos 4 por
el vector B en términos de la base 1. Entonces, aquí tienen la expresión y solo voy a verificar las multiplicaciones. Sería 4, 9, 4, 9, menos 4, me da 9, primera componente. De ahí 1 sería 2, más 6, más 4, menos 16, menos, mm, vamos a ver, es 2 por 1, 2, de ahí 2 por 3, 6, 2 por 3 es 6, ¿sí? 1 por 4 es 4 y 2 por menos 8 es menos 16. 2, 6, 4, menos 16. Me da menos 4. Esta segunda componente, supuestamente, esta es menos 4. Esta 9, ¿sí? La segunda me da menos 4. Vamos a ver la última. Es 1 y 1, o sea, 5. Y menos 3 y 4, menos 12. Y 4 y 8 son 32. 32, queda 25. Sí, esa última componente, esa es la segunda, está extraña. No se puede volver a revisar. Es esta y esta suman, serían 6. Y ahí 2 por 3 es 6. Y 2 por 8 menos 16. Menos 4. Sí, esta componente está mala. Entonces, si yo aplico a esta misma matriz la transformación T de 2, 3, 4 menos 8, vamos a ver qué sucede. Sería una de 3 por 1. Entonces es 2 por A. 2 por A es 4. Más 3 por B. 3 por B es 9. Y menos C, menos 4. 9. Ajá, estamos bien. Luego, A, que es 2, más 2B, 2 por 3 es 6, más C, que es 4, más 2D, que es menos 16, que es menos 4, la segunda componente. Y la última es A más B, 2 más 3 son 5, menos 3C, menos 12, y menos 4D, más 32, 25. Sí, ahí había un detalle. Esta está incorrecta. Esta es menos 4. Este es el vector resultante y coincide, ¿verdad? Al aplicar la transformación. Una ventaja. Noten que las bases que están trabajando aquí son las bases canónicas. El hecho de trabajar con bases canónicas, pues, hace que no tengamos que hacer tanta manipulación. Pero, ¿qué sucede cuando las bases no son las canónicas? Que creo que ese es el caso más general. Entonces, ya tenemos verificado. Este es el caso de polinomios de grado 4 en polinomios de grado 4, donde P' corresponde a la derivada. Dice. Entonces toman la base beta, que es una base para ambos, es la misma base. Entonces se tiene esto. Esta es la matriz T de beta. Toman el orden, este orden que aparece acá. Ujú. Entonces una matriz que deriva polinomios es
Cuadrado menor que 4 es esta. Es aquí. P en términos de la base beta, que correspondería a B prima. Y aquí tenemos 8 menos 20, 18 menos 28 y 0. ¿Mm? Interesante. Pues, y solamente es de seguir prácticamente la fórmula. Luego hay otro ejemplo de R4 con R3. Aquí pues la cosa es que se vuelve más interesante cuando las bases no son las canónicas. Pero aquí pues, en este caso por ejemplo, las bases aquí no son las canónicas, va de R3 en R4. Entonces creo que, vamos a ver, dice acá B1 y B2 son bases canónicas de R3 y R4 respectivamente. La matriz de esta transformación beta 1 y beta 2 es esta. De modo que T se puede escribir así. Está listo, ya tenemos la forma. Ahora, precisamente el ejemplo que estuve al inicio de esa sección dice con la misma transformación y se obtiene ahora con bases distintas a las canónicas y se verifica fácilmente lo del capítulo 3 que es lo de los cambios de base. Entonces, ¿cómo funcionaría la historia? Prácticamente se escribe TDB1, TDB2, TDB3. Se expresa esto en términos de la base 2. Aquí están expresándolo de manera general para solo hacer un solo cálculo. Aquí se lleva esto de forma escalonada. Es para no estar trabajando todos a la vez, sino que me sirva para expresarlo de una sola vez. Aquí están los vectores enteros de la base 2'. Se genera una nueva columna, una nueva matriz. Se observan esta matriz y esta matriz son dos matrices distintas, obviamente, porque están trabajando con bases distintas. Y se pregunta qué pasa con las matrices que están acá. Entonces, si es la relación que hay, es una relación de semejanza, si no me equivoco. Le dice una relación, ambas representan la misma transformación, dada por T de X y Z. Se verá la siguiente subsección. Dice que efectivamente estas matrices están íntimamente relacionadas por medio de las matrices del cambio de bases. Antes de pasar al análisis, se desearía llamar la atención a esta pregunta que naturalmente se podía plantear en base al material desarrollado en esa sección. Dice, dada la transformación que va de B en U, espacios vectores de dimensión finita, se ha visto se puede hacer una matriz A por medio de bases concretas, de modo que la transformación T puede verse como una multiplicación de la matriz A por el vector en términos de la otra base, de la base de partida, la base 1. Invita a investigar el núcleo y la imagen de la transformación T, usando para ello la matriz que la presenta. Sin embargo, es claro que este procedimiento es solamente comprometido con la elección de las bases. Pues ya determinar la estructura de la matriz que representa la transformación. Surge entonces el interrogante. Se logran descripciones equivalentes del núcleo y la imagen de la transformación, independientemente de la matriz que se represente, independientemente de las bases que elijan para B y para U. Se verá a continuación que la respuesta a esta pregunta es afirmativa. Considérese la transformación T de B en U. Es un espacio vectorial de dimensión finita. Un espacio de dimensión M. Fíjese la base beta 1 y la base beta 2 para el conjunto de A. Llámese a la matriz de M por N que representa T respecto de la base 1 y base 2 de esta forma. Considere también la transformación de Rn en Rm, dado que T de A es A por X. Y se quiere mostrar que tanto el núcleo de la imagen de T se puede describir trabajando con la transformación TA, para la cual vale que el núcleo es el espacio solución del sistema a x igual 0 y que la imagen es el espacio línea de la traspuesta. Entonces considérese las funciones b de phi que va de b en Rn y psi, psi creo que es esta que va de u en Rm, dadas por esta estructura, que son transformaciones lineales. Luego, el teorema 6.4 anterior, se vio que tanto estas son isomorfismos de los espacios vectoriales, ajá, correcto, son isomorfismos, son funciones lineales biyectivas y se tiene entonces una situación como la siguiente. La transformación T asocia B y U, phi asocia B y Rn, psi asocia U y Rm, y TDA asocia Rn con Rm. Entonces, lo que se quiere mostrar es que el núcleo de T es el
núcleo de TDA y que esto se cumpla. Entonces, se expondrá detalladamente el argumento que conducirá a concluir la primera de estas afirmaciones. Si B pertenece al núcleo, T de B es cero. Al aplicar sí a T de B, sí de cero, tenemos que esto es cero, esto de aquí es cero, este es el producto de A por el vector, este vector pertenece al núcleo de TDA y entonces si de B pertenece al núcleo de TDA. Si no, no se ve y el sí solo sí, definición de núcleo, dice es obvio, pues una biyección, funciona en ambas direcciones, definición de sí, como es lineal, la identificación del vector. Aquí me dan los argumentos, no veo algo fuera de lo normal, solo dicen B en el núcleo, TDB se cumple, listo. Si de TDB, si es si de cero, pero si de cero es cero, si de es el vector TDB en términos de la base 2, esto significa que TDB en términos de la base 2, ajá. Aquí tenemos el producto de A por el vector 1, que es igual al neutro en Rn. Bueno, sí, en Rm más bien. Si esto sucede, significa que este pertenece al núcleo de TDA. Y más bien aquí sería al núcleo de la matriz A y el núcleo de la matriz A pues correspondería a phi de B que está en el núcleo de TDA. En resumen se ha mostrado que B pertenece al núcleo de T, sí, solo sí, phi de B pertenece al núcleo de A. Esto muestra entonces que estos son iguales y la demostración para este es similar y se deja el lector. Entonces, bueno, aquí sería interesante poder mostrar este detalle, ¿verdad? Luego, entonces, siguiendo esta demostración, más bien se los voy a asignar como ejercicio de tarea. Aquí considérese, ¿sí? Esto, tenemos este otro detalle aquí. Luego aquí se ve la demostración de lo que se quiere probar. Vamos a estaba. Tarea 2.1 le voy a colocar para indicar que es el primer ejercicio de tarea del segundo parcial. Este, esta demostración. Solo tienen que pues, hacer un argumento similar a lo que está acá. Luego, pues aquí tienen las imágenes, hacen la prueba del teorema.
y viene lo de cambio de base. Entonces, aquí voy a detener la grabación. Esto lo voy a dejar para una segunda parte de esta teoría. El cambio de base, que es como trabajan el cambio de bases en transformaciones. Entonces, paro la grabación.